Bueno, en esta clase vamos a analizar, vamos a ver lo que es el transporte de cantidad de movimiento convectivo y vamos a desarrollar la teoría molecular de la viscosidad de los líquidos. Lo que vamos a ver primeramente es el transporte de cantidad de movimiento convectivo en un proceso, en este caso, de pasteurización de puré de tomate. Vamos a hacer un análisis de la variación de la viscosidad y la densidad del puré de tomate con la temperatura y vamos a ver cuál es la incidencia de esta variación en el transporte de cantidad de movimiento convectivo. Bueno, en cuanto a la viscosidad del puré de tomate, podemos ver ahí en esta gráfica que la viscosidad del puré de tomate disminuye su viscosidad con la temperatura. Y esta disminución de la viscosidad se puede modelar matemáticamente a través de una ecuación exponencial decreciente. Fíjense que el puré de tomate tiene un comportamiento no newtoniano, es decir, es un pseudoplástico en el cual la viscosidad disminuye, podemos ver acá que disminuye con el gradiente de velocidad. Recuerden que habíamos dicho que en el caso de un fluido newtoniano, la viscosidad se mantiene constante con el gradiente de velocidad, es decir, tendríamos una gráfica de este tipo, horizontal, y si graficaríamos el esfuerzo cortante versus el gradiente de velocidad, tendríamos una recta que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? En este caso es un fluido no newtoniano y podemos observar que su viscosidad en vez de ser constante va disminuyendo con el gradiente de velocidad. Con respecto a la densidad, la variación de la densidad de este puré de tomate que se midió en el laboratorio, igual que la viscosidad, disminuye con la temperatura y en este caso disminuye linealmente, ¿sí? Como podemos ver acá, y la disminución se puede modelar matemáticamente con un modelo lineal, ¿sí? Si nosotros graficamos, acá podemos observar lo que es la gráfica, en primer lugar, de la distribución de temperaturas en el puré de tomate pausterizado a 100 grados durante 360 segundos. Podemos observar la distribución de temperaturas que obtenemos. Esto también se simuló a partir de un modelo matemático. Podemos ver la distribución de densidad. Fíjense que en las zonas de mayores temperaturas tenemos menores densidades y viceversa, en las zonas de menores temperaturas tenemos mayores densidades, ¿sí? Y en el tercer gráfico nos está indicando cómo varía la viscosidad también con la temperatura. En este caso pasaba lo mismo, en zonas de mayor temperatura tenemos menor viscosidad. Fíjense que en aquellas zonas de menores densidades y además menores viscosidades se van a generar las mayores velocidades. Es decir, al tener un fluido de menor densidad, este fluido va a tender a ascender, ¿sí? Y en aquellas zonas de mayores densidades, el fluido va a tender a descender, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente gráfico. En este caso tenemos más tiempos de proceso, es decir, acá ya se empieza a ver alguna diferencia en lo que es la distribución de la densidad y la viscosidad. Fíjense que en el caso anterior tenían prácticamente el mismo perfil, pero en este caso ya empieza a haber una distorsión. Y esta distorsión aparece justamente porque una respondía a un modelo lineal, la densidad, y la viscosidad a un modelo exponencial, ¿sí? Y finalmente, a un tiempo mayor, podemos observar cómo empieza a haber una disminución de los perfiles de velocidad. Fíjense que hay una correspondencia siempre entre temperatura, densidad y viscosidad. Zonas de mayor temperatura tenemos menor densidad y menor viscosidad, lo que favorece las corrientes convectivas, ¿sí? Pero las corrientes convectivas se ven favorecidas cuando tenemos mayores diferencias de temperatura. Es decir, cuando hay mayores diferencias de temperatura, tenemos mayores diferencias de densidades y esto es lo que origina corrientes convectivas de mayor intensidad. Fíjense que en el caso anterior, donde teníamos mayores diferencias de temperatura, las velocidades que podemos ver ahí indicadas por medio de vectores son mayores que en este caso, donde las temperaturas empiezan a igualarse, ¿sí?
Bueno, ahora les voy a presentar un caso de análisis, en este caso un caso de estudio que es una cavidad con particiones. Fíjense, tenemos una cavidad donde hay dos particiones adiabáticas, es decir, donde no hay transferencia de calor. Tenemos por un lado a la izquierda una pared fría y a la derecha una pared, tenemos una pared caliente a la izquierda y una pared fría a la derecha. Y las paredes superiores e inferiores son adiabáticas también. Fíjense el perfil de temperaturas que se genera. Obviamente en el compartimiento cercano a la pared caliente tenemos mayores temperaturas. En el compartimiento cercano a la pared fría tenemos temperaturas menores. Y en la zona intermedia tenemos temperaturas medias, si se quiere, entre la pared caliente y la pared fría. ¿Qué es lo que sucede con las corrientes convectivas? Bueno, podemos imaginar que en aquellas zonas donde tenemos mayores temperaturas, por ejemplo en esta zona intermedia, ¿sí?, donde hay mayores temperaturas vamos a tener menores densidades y el fluido va a tender a ascender. En aquellas zonas de menores temperaturas y mayores densidades, el fluido va a tender a descender. Entonces, cuando imaginamos esas corrientes convectivas, podemos verlo aquí, en este gráfico, como esa zona de mayor temperatura tenemos corrientes convectivas ascendentes y en la zona de menor temperatura corrientes convectivas descendientes. ¿Sí? Ahora pasemos a otro caso. En este caso tenemos una cavidad con un calentamiento discreto en el fondo y paredes laterales frías, es decir, tenemos dos paredes laterales frías, tenemos una fuente de calor que se puede ver ahí en el fondo. ¿Sí? Vamos a ver cómo va a ser el perfil de temperaturas que eso genera. ¿Sí? Es decir, vamos a tener una temperatura más alta, cercana a la fuente de calor, y como consecuencia de las corrientes convectivas, ¿sí?, vamos a tener una zona más caliente en la parte superior. ¿Sí? Podemos observar que las corrientes convectivas que se van a generar en este caso van a ascender y van a tender a volver por la parte lateral, ¿sí?, hacia el fondo, o sea que ahí tenemos una pared fría y la otra pared fría a la derecha. ¿Sí? El diagrama de corrientes que se genera es el que podemos ver aquí, ¿sí?, donde tenemos dos flujos, si se quiere, recirculantes, ¿sí? Tenemos una simetría en este caso, en esta cavidad, y se generan dos flujos circulantes en el sentido hacia arriba y volviendo por los costados. ¿Sí? Y el tercer caso, tenemos una fuente de calor, que es un cilindro caliente que está en el medio de la cavidad. Tenemos dos paredes frías laterales y tenemos una pared adiabática en la parte superior y en la parte inferior. Bueno, este sería el perfil de temperaturas que se va a generar. Fíjense que si nosotros pensaríamos en un perfil de temperaturas en un medio solamente que se transmite el calor por conducción, no sería este perfil, sino sería un perfil concéntrico alrededor de ese cilindro caliente. Como tenemos convección natural, se genera una distorsión de ese perfil que podríamos pensarlo para conducción del calor, y bueno, tiende el calor a subir hacia la parte superior y las menores temperaturas en la parte inferior como consecuencia de las corrientes convectivas que se van generando. Acá podemos ver que se generan corrientes convectivas en ascenso y luego retornan por los laterales hacia el fondo y luego vuelven a ascender por la parte central. Bueno, esta parte de la clase es para que ustedes puedan ver cómo se combinan los fenómenos de transferencia de calor y transferencia de cantidad de un movimiento y cuál es la incidencia de la temperatura sobre la densidad y la viscosidad y cómo esto genera las corrientes convectivas por convección natural.